Vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando a cabo acerca del libro de Isaías. Hemos ya trabajado 5 lecciones. La primera pues fue cuando Isaías recibe el llamado en aquel año difícil, en aquel momento difícil cuando murió el rey Usías, ¿verdad? El libro de Isaías desde principio a fin es un libro de esperanza, porque en el capítulo 1, a pesar de que él presenta la condición del pueblo, rápidamente le dice, pero venid, ¿verdad? Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, Isaías se va a encargar de decirnos la verdad, pero detrás de eso viene ¿qué? Viene el medicamento, ¿verdad? Viene el vendaje, viene la medicina, ¿no? Y obviamente no es Isaías, es el Espíritu Santo a través de Isaías, ¿verdad? O sea, es Dios el que está hablando a través del profeta, porque ustedes saben que a Isaías le toca ejercer su ministerio en uno de los momentos más difíciles para un profeta. ¿Por qué? Porque la nación se hallaba de una forma, era próspera económicamente. Y lo menos que ellos estaban pensando era que estaban ¿qué? Estaban mal delante de Dios. Porque ellos medían la relación espiritual con la prosperidad económica. Y eso es un error. Si usted trata de medir su condición espiritual con la condición económica, está ¿cómo dice? Picando fuera del hoyo, ¿verdad? Por lo tanto, eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Por lo tanto, era difícil para el profeta proyectarle, tratar de que este pueblo entendiera realmente cuál era su propia condición. Luego hablamos sobre las promesas que había del Mesías en el capítulo 7, en el capítulo 11, en el capítulo 9, ¿se acuerdan? Todos esos capítulos con aquellas promesas hermosas acerca del Mesías. Luego fuimos al capítulo 25, donde había el oráculo contra todas las naciones. Y terminaba el capítulo 25 con el oráculo contra el universo completo, que había que pecado delante de Dios. Pero en el capítulo 26 hay un que comienza con un mensaje de esperanza, ¿verdad? Porque Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y que te alabaré para siempre. Tus consejos antiguos son que verdad y firmeza, ¿verdad? Y decía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. O sea, ese capítulo 25 y ese capítulo 26 fueron capítulos que de bendición, ¿verdad? De recordarle al pueblo de Israel que siempre tenían una esperanza en el Señor, ¿verdad? Luego fuimos al capítulo 35, los caminos del Señor que son altos, ¿verdad? Porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, ¿verdad? Y como más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, ¿verdad? Y vimos aquel capítulo 35 hermoso, ¿verdad? Acerca de la transformación que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos sobre ¿qué? Sobre levántate y resplandece, ¿verdad? Porque Dios es luz, ¿verdad? Y no hay ninguna tinieblas en él. Por lo tanto, si Dios es luz, nosotros somos luz, ¿verdad? De hecho, la semana que viene vamos a empezar a estudiar las epístolas de Juan. Y el primer mensaje que vamos a estar hablando es sobre la luz, ¿verdad? Dios es luz, ¿verdad? Por lo tanto, vayan leyendo esas 3 epístolas de Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Por lo tanto, el libro de Isaías es un libro de esperanza desde principio a fin. Le voy a leer algunas de ellas, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de lo que hay hallado. Y si hay algún libro que usted debería de leer, pues lea Isaías, ¿verdad? Porque verdad que es una bendición. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa mensaje de esperanza a nosotros, ¿verdad?
porque hay esperanza en este libro, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? También hablamos sobre el capítulo 25, que fue el que les mencioné ya, ¿verdad? Que él guardaría en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. También en el capítulo 32 dice aquí: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Son promesas de esperanza hermosas para el pueblo de Dios y para nosotros, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 35, lo habíamos tratado anteriormente, que dice: y habrá allí, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Capítulo 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. En el capítulo 58 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y termina el libro de Isaías diciendo, capítulo 66, versículo 62: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Por lo tanto, de principio, quise leer estos versículos para que ustedes vieran más o menos una trayectoria de lo que es el libro. Es un libro de esperanza. Y si nosotros queremos definir esperanza, ¿cómo lo podríamos definir? Si usted, dígamelo en palabras así, ¿cómo usted definiría lo que es esperanza? Promesa que van a cumplirse. Se basan en la promesa, ¿verdad? La esperanza se nutre de la promesa de Dios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa usted podría decir? Si usted definiría esperanza, ¿cómo usted la podría definir? Un aliciente. ¿Un aliciente? Es una expectación pero certera. Una expectación certera, se parece mucho a lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa usted podría...? La esperanza da fortaleza. Fortaleza. Por lo tanto, si vamos a hablar con esperanza y de la esperanza, y usted puede definirla utilizando alguna analogía terrenal, pues yo lo pondría como si fuera, usted está en el medio de la mar. Estamos en el medio del mar. Y está oscuro. Pero a lo lejos usted ve que es un faro donde prende y apaga. Usted sabe que allá es que yo me tengo que dirigir. Y que si yo me dirijo y llego allí, voy a estar ¿qué? Voy a estar bien, voy a estar salvo. Es la esperanza. Por lo tanto, mi esperanza es que es ese target, ¿verdad? Llegar allá. Es ese blanco. Allá es que yo quiero llegar, porque allá es que yo voy a estar seguro. Por lo tanto, esa es la esperanza. Es donde yo quiero llegar. La fe es lo que me motiva a mí llegar allá. Lo que yo ejecuto, lo que yo acciono diariamente, cómo yo me muevo. Dios me dice, yo voy a estar contigo en el trayecto desde aquí que tú estás hasta allá, hasta el que llegues al faro. Pues precisamente esa es la fe, ¿verdad? La fe es el creer en eso. El creer es el movimiento, es la ejecución que me hace a mí moverme en pos de la esperanza. No importa lo que tenga que hacer, yo voy a Hermano, Aquí yo leí por ahí que, como un tipo de comentario que está en la Biblia, que dice que la esperanza es como un sitio seguro donde guarecerse. Es correcto, es correcto. Y yo recuerdo entonces el Salmo 90, Exacto. que está bajo el amparo del Omnipotente, ¿verdad? Salmo 91. Salmo 91 es, ¿verdad? Exacto, sí. El amparo de la boca. Y entonces, ¿qué pasa? Que
que eso es lo que te da, no ha sucedido, pero estás en un ambiente que te señala a ti que va a suceder. Es correcto, o sea, yo tengo que estar bien claro hacia dónde yo me voy a dirigir. O sea, eso tiene que estar claro en mí. Si yo no sé dónde yo me voy a dirigir, pues entonces ¿cómo voy a ejecutar? Yo tengo que saber hacia dónde voy, ¿verdad? Por lo tanto, el cristiano debe saber hacia dónde se va a dirigir, cuál es su meta, cuál es su objetivo. Yo voy a tratar, y eso tiene que estar claro, hacia dónde yo voy, qué es lo que me espera más allá, ¿verdad? Y toda mi vida debe estar, ¿qué? Debe estar enfocado hacia eso. Fíjate que todas las áreas, hasta la secular, tú tienes que tener un norte, una dirección, un objetivo a dónde llegar. Ajá. Y ahí se puede definir el éxito, propósito. Ya, entonces ahí es parte de lo demás. Exacto. O sea, por lo tanto, lo importante, la disciplina. es correcto, ahí la disciplina, todo lo demás. Las prioridades que yo Mira, me impongo. el mensaje que dio Moisés el miércoles de la parte del deporte, Ajá. del atleta, no fue el miércoles, fue El domingo, es correcto. Eso estuvo súper interesante. Todo lo que tiene que hacer el atleta para alcanzar la Hay una meta. Disciplina. Toda meta conlleva una etapa. También porque es parte de los recursos que Dios te da para poder llegar a eso. O sea, Dios se compromete con nosotros en darnos los recursos que nosotros necesitamos para llegar hacia eso. Tenemos todo el respaldo de eso. Pero yo tengo que tener clara cuál es mi esperanza. Por lo tanto, vamos a leer unos versículos que ya yo se los había dado a ustedes acerca de la esperanza a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Isaías es un libro de esperanza, pero nosotros tenemos que tener el norte claro. ¿Hacia dónde yo voy? El cristiano no es como la veleta que le da y depende de cómo el viento le da, así, no. Nosotros sabemos hacia dónde va. Una vez uno identifica la meta, todos los esfuerzos van a ser para llegar a esa meta. Es correcto. Vamos a ver. Dice Job 7:6, ¿qué dice? Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecíamos sin esperanza. Ok, por lo tanto, podemos vivir con esperanza o podemos vivir como sin esperanza, ¿verdad? Y eso es bien triste, ¿verdad? Vivir sin esperanza, vivir sin un norte, sin un propósito, ¿verdad? A la deriva. A la deriva, a lo que venga. Dando bandazos. Las circunstancias son las que dictan. Las circunstancias son las que dictan hacia dónde vamos, ¿verdad? El creyente no es así, el creyente tiene que saber hacia dónde se dirige, ¿verdad? Vamos al segundo. El segundo, que en Job 11:18. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. O sea, en otras palabras, la confianza es producto de la ¿qué? De la esperanza. Yo tengo clara mi esperanza, pues la confianza que yo tengo en eso es lo que va a hacer que yo ejecute, que yo repose, que yo esté tranquilo, me da seguridad, ¿verdad? Todas esas cosas. Santini, ¿cuál es el otro? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aunque el árbol fuere cortado, retiene que la esperanza. Por eso que Pablo decía que ese es Job 14:19. Pablo decía, estoy en el piso, pero no estoy destruido, ¿verdad? Por lo tanto, derribado pero no destruido. Exactamente. Nuestro hermano por allá, ¿qué dice el próximo? Salmo 62. Piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer las esperanzas del hombre. Ese es el 62:5. El 14:19. Ah, ok, 14:19, ok. Vuélvelo. 14:19. Las piedras. Sí. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Ok. Nosotros podemos revivir la esperanza en nosotros, pero también podemos hacer ¿qué? Hacerla morir. O sea, nosotros tenemos el poder decisional de decir, voy a tener esperanza o lo voy a
o la voy a pisotear y prefiero vivir sin esperanza. Que envuelve en cierta manera la actitud que tú asumas ante la situación. Es correcto, ¿verdad? Y si yo le creo a Dios, pues tengo que creerle a Dios. Y tengo que sillas ahí. No, piano tampoco. Babilonia, que tenía la luz prendida dentro del carro, que no vaya a ser. Claro. Gracias. Sí, porque después no hay batería. Pero tenemos cables aquí y hay esperanza. Muy bien aplicado. Pero tiene que ser prudente y razonable si quiero ir para allá. Exacto. ¿Qué dice ahí? Salmo 6.2.5. Alma mía, reposa solamente en Dios, porque de Él procede mi esperanza. Vuelve y ve ese versículo, es importante. Alma mía, reposa solamente en Dios, porque de Él procede mi esperanza. Alma mía, reposa solamente en Dios, porque en ti yo tengo mi esperanza. Por lo tanto, ¿qué nos quiere dejar decir eso? Que si yo tengo esperanza en Dios, mi alma va a reposar. No es que no vaya a pasar por tribulación, eso no es lo que está diciendo el versículo. No. Voy a pasar por tribulación, voy a tener problemas, me van a alcanzar los temores, pero en medio de esas circunstancias mi alma va a reposar, porque mi esperanza está ¿qué? Puesta en Dios. Tranquilidad. Ajá. Hay un texto en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, que dice esperanza contra esperanza. Correcto. Esperanza sobre esperanza. Esperanza contra esperanza. O sea, nosotros, el ser humano tiene esperanza, pero esa esperanza se debilita, se acaba. Por eso el salmista dice aquí, mi alma es la personalidad nuestra, el alma es la parte de la personalidad nuestra. Y el alma va a reposar ¿en quién? Solamente en Dios, porque Dios es el que le va a dar la esperanza. O sea, cuando se nos agota a nosotros la esperanza, viene la esperanza de Dios. Exacto. Y nos la aumenta, nos la renueva, nos la recarga. Porque la palabra de Dios, la esperanza se nutre de la palabra y de la promesa de Dios, ¿verdad? Y esa palabra va a estar ahí todo el tiempo, va a estar servida ahí en esa mesa. O sea, no reposen en mí, yo no voy a reposar en mi esperanza, sino en la esperanza de Dios. Es correcto. Y ampliando lo del reposo, Ajá. en Job yo sé que hay un texto, un encuentro, que se llama que si Dios quiere reposo, ¿quién inquietará? Que lo mira de otra perspectiva. Ajá. Es como cuando Dios te da una garantía de algo, la mejor garantía es la palabra de Dios. Por eso. Si la garantía de los hombres duran 3 años, esa es eterna. Y si esa es reposo, ¿quién te lo va a quitar? No, ese es de por vida. Ese es por vida. Mi hermano, tiene el próximo versículo, que es Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ok, fíjate que eso es una orden, una decisión que toma el salmista. Diré yo a Jehová, o sea, yo decido, yo le voy a decir a Dios que Él es mi esperanza, mi castillo, y en Él que yo voy a confiar. Es una decisión que yo voy a tomar en mi vida, ¿entiendes? Y de ahí en adelante fijo mi vida en esa esperanza. El próximo versículo lo tiene ahora en dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Es correcto, o sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que mi esperanza, Proverbios, yo se la voy a transmitir a mis hijos. 14:26. Mi esperanza yo se la voy a transmitir a mi esposa. Mi esperanza se lo voy a transmitir a mi familia. Mi esperanza se la voy a transmitir a mis vecinos. Porque ellos van a ver que en mí hay una esperanza. ¿Entiendes? Mis compañeros de trabajo van a saber que mi esperanza está puesta en Dios. O sea, en otras palabras, yo le transmito con la forma de vivir mía a los demás de que yo vivo para una esperanza. Y eso es lo que dice ahí el proverbista. O sea, mis hijos, yo le traspaso mi esperanza a ellos, porque esa es la mejor herencia que usted le puede dar a un hijo.
Ajá. Hay un vocablo en inglés que lo utilizaba Martin Luther King, que decía, I have a dream. Yo tengo un sueño, yo tengo una esperanza. O sea, en otras palabras, ¿qué mejor ejemplo que ese? O sea, y en ese momento, ninguno de ellos vivía en ese, no tenían eso, no tenían nada de esos derechos, no lo tenían. Pero él dice, pero mi mente está en ese sueño, mi mente está en que en un día nosotros vamos a poder disfrutar de los mismos derechos que tienen los otros. ¿Y qué pasó? Se alcanzó, ¿verdad? Se alcanzó. Pero eso tiene que fijarse, ¿verdad? En la mente, y él le transmitió ese sueño a toda una nación. Sí. En su mente y en su corazón, porque ¿sabes? En los momentos por el cual estaban pasando, ¿sabes? Era bien difícil, como usted dice, que una persona se mantuviera firme en esa fe y en esa esperanza de poder lograr todo lo que él logró. Yo hubiera decidido, no, siempre hemos estado así, ¿por qué vamos a cambiar? Aunque estuviesen esclavizados y sometidos a un régimen que era completamente de discrimen. Sí. Mas sin embargo, hubo un sueño, hubo una esperanza, y lucharon con eso, ¿verdad? Y lo consiguieron, ¿verdad? El sueño se cumplió. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Y ese camino no es fácil, porque si ese camino fue difícil para él, de hecho le costó la vida. Sí. O el otro fue Mandela, ¿verdad? Que le costó, qué sé yo, cuántos años allá en la cárcel. O sea, imagínense. O sea, pero, cuesta. Nuestra esperanza va a costar. Nuestra esperanza va a costar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el próximo? Lorenzo, tú tienes. Albert. ¿Yo te había dado un? No, yo tengo proverbio 14:32. El malvado cae por su propia maldad. El justo haya refugio en su integridad. Vamos. 14:32. Vamos. Puedo verlo. Escuchen. El malvado cae por su propia maldad, el justo halla refugio en su integridad. Que aún la muerte no pueda pagar mi esperanza, ¿verdad? Tú tienes el próximo, Juan. Hechos 23:6. Ajá. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de los fariseos alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de esta esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, nuestra esperanza se va a poner en tela de juicio por los que están alrededor. Me van a juzgar por la esperanza que yo tengo. Y usted tiene que estar claro en la esperanza en que usted ha creído, donde usted ha puesto su confianza. Y por eso es que estamos aquí estudiando cuál es nuestra esperanza. Seguro. Porque en la medida que yo conozca la esperanza, mi esperanza, en esa medida yo voy a vivir en pos de ella. Y me la van a cuestionar. Y parte de una seguridad. Y me la van a cuestionar, por eso usted tiene que estar seguro de eso, ¿verdad? ¿Quién tiene el próximo? Tú tenías el próximo, ¿verdad? Sí, pero voy a leer en 1 de Pedro 3. Me asignaste el 15, pero hay que empezar con el 14. Empieza con el 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate que ahí dice cómo debemos defenderla. Con mansedumbre, ¿verdad? O sea, por lo tanto, ese es Pedro, ¿verdad? Ese es Pedro, ¿verdad? El próximo lo tiene nuestro hermano. Romanos 4:18. Ok, Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Fíjate qué es lo que mueve a Abraham. ¿Qué es lo que mueve a Abraham? Lo que se le había dicho.
¿Quién se lo había dicho? 4:18. Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Le había hablado a Juan, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Le había hablado. Esa palabra, esa promesa, Abraham la hizo suya. Por lo tanto, creyó esperanza contra esperanza para poder alcanzarlo, y creyó lo que Dios le había dicho. Y en contra de todo lo que existía en su momento. Imagínate. Porque en el tiempo de Abraham decía de que una vez tú pasabas tu comarca, la próxima comarca había otro Dios. Y él creyó de que ese Dios que lo acompañaba le iba a acompañar donde fuese. Y esa era la clave de Abraham, ¿verdad? Donde quiera que se metía, ahí levantaba altar a Dios. Pero fíjate, no es que yo quiera justificar el pecado, ¿no? ¿verdad? Pero Abraham falló en la esperanza. ¿Sí? Pero en la esperanza de él, porque se acostó con quién. Con Agar. Falló su esperanza. ¿Con quién por se eso, acostó? con Agar. Entonces falló su esperanza como hombre. Yo como hombre tengo una esperanza. Esté en Dios o no esté en Dios, yo tengo una esperanza como hombre. Entonces falló. Esa esperanza le falló. Pero entonces, ¿qué vino? La esperanza. Por eso, esperanza contra esperanza. La esperanza de Dios contra esa esperanza. ¿Entiendes? Entonces, vuelve a tomar el vuelo, el impulso, esa esperanza de Dios que le da para cumplir los propósitos de Dios en él. Sí, el camino, por eso es que Pablo, de hecho, que quiero leer el último versículo, que es el que me va a leer por aquí alguien. Creo que fue, yo leí ese versículo, el último, ¿verdad? Y lo vamos a leer porque precisamente eso es lo que recalca el versículo, ¿verdad? Y esa es la oración de Pablo, ¿verdad? ¿Quién tiene el próximo? Romanos 5:2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que la esperanza de Dios produce que gozo en el corazón. ¿Y qué dice el 12:12? El 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate que son tres cosas simultáneas. Pueden pasar las tres cosas simultáneamente, ¿verdad? Yo puedo estar gozoso en la esperanza y sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Qué lindo, ¿verdad? Podemos pasar por tribulaciones, pero estoy gozoso en la esperanza y estoy constante en la oración. Son recursos que Dios te da, ¿verdad? Para poder contrarrestar cualquier tribulación. Por eso es que decía Pablo, me glorío en la tribulación, ¿verdad? Me glorío en la tribulación. ¿Qué dice el próximo? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nunca se avergüence de la esperanza que Dios tiene puesta en usted, porque está basada en la palabra y la promesa de Dios, que nunca falla, ¿sabe? Nuestro hermano Robin. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es correcto, y esa esperanza está allá, y yo camino en pos de ella. Esa es mi meta. Nuestro hermano por aquí lo tiene. Es inverso. Colosenses 1:3-5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Nuestra esperanza está basada en la palabra del Evangelio, ¿verdad? En otras palabras, las buenas nuevas que Jesús trajo y que es la que nos tiene guardada en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Y sabe que nos da la esperanza. Es correcto. Y el próximo versículo, que es Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos. Amén. Entonces, ese es Efesios 5:8. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos. ¿Estás seguro que está en Efesios 5:8? Yo creo que Efesios 5:8.
Sí, ese. ¿Ese es? Sí. Ok, pues puede ser 5.18. Vamos a hacer 5.18. 5.18, ya son otros 20. Vamos a ver. Ah, no, pues no. Vamos a ver. No, tampoco. No tiene, no. Ok, vamos a buscarlo. Vamos a buscar cuál es. Es la armadura del creyente. La armadura del cristiano. ¿Ok? Que es la que dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Estamos hablando, ¿verdad?, de la armadura del creyente, ¿verdad? Que es parte de la armadura del creyente. Y aquí obviamente habla de la fe, ¿verdad? Dice, y se está pues ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados, y vestidos, y calzados ¿qué? Con los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe, que está basada en ¿qué? En la esperanza. Parte de la armadura del cristiano, ¿verdad? Efesios 6 del 12 al 10 es la armadura de Dios, ¿verdad? Exacto, la armadura del creyente. ¿Y quién tiene el próximo? ¿Tú tienes el próximo, José? Sí. Hebreos 6:11. Ajá. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Hasta el fin. Hasta el fin. Sin límites. Sigue por ahí abajo. Santín. Sí. Primera de Juan 3:3. Ajá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Porque yo voy a fijar mis prioridades de acuerdo a las prioridades de Dios, ¿verdad? Y eso me exige separarme para Él, ¿verdad? El último versículo, aquí fue que yo se lo dije. Mundo, ¿verdad? ¿Efesios qué era? Efesios 1:18. Ok, ese versículo es bien importante. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ese versículo es bien importante. ¿Por qué? Porque esa es la oración de Pablo por los efesios, para que ellos pudiesen comprender la magnitud de la esperanza a la cual Dios los había llamado. Y Pablo sabía que en la medida que ellos entendieran y estuvieran claros de la esperanza, lo demás iba a ser ¿qué? Iba a ser automático. Lo demás iba a fluir. Para que comprendieran, disculpa. Correcto. Para que comprendieran cuál es la esperanza. Pablo está orando para que Dios le alumbrara los ojos de su entendimiento. Para que comprendieran cuál era la esperanza a la cual Dios los había llamado. Esa era la oración de Pablo por los efesios. Esa era la esperanza de vida eterna. Correcto. Sí, y Pablo decía, Dios quiera que tú puedas entender la esperanza a la cual Dios te ha llamado. Esa es la oración de Pablo. Después que tú entiendas la esperanza a la cual Dios te ha llamado, lo demás fluye. Pero esa trae purificación. Correcto. Y por eso es que estamos estudiando el tema de la esperanza. Por eso es que es tan importante la palabra, porque la Biblia es un libro de esperanza. De lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Verdad? Dice la palabra, ¿Dios qué? Dios va a terminar, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Eso es claro, por lo tanto mi esperanza está puesta en eso. Y yo vivo creyendo esa esperanza. Aunque en el camino yo me tropiece, aunque en el camino yo pueda fallar, aunque puedan pasar 20 cosas en el camino, mi esperanza se va a mantener puesta aquí, en el Señor. La esperanza da dirección, no importa que uno vaya a un camino donde haya obstáculos, uno sabe que se tiene que dirigir hacia allí, hacia allí. Correcto. Pues vamos entonces a Isaías 61. Hasta ahí fue la introducción. Wow. Vamos a Isaías 61. Y vamos a uno que me lea del 1 hasta el... Lea hasta el 3, vamos a ver. Y el que lee lo discute. William, tú. William ahí rápido al la mano. Día 61 del 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Históricamente, ¿a quién se le puede aplicar eso? A Jesús. Históricamente, al profeta. Al profeta. El profeta tiene esta misión. Dios lo unge con su espíritu para llevar este mensaje. Fíjate que dentro del mensaje del profeta está que decirle al pueblo cuál era su condición real. Tú estás en pecado, tú estás perdido, pero me unge Jehová ¿para qué? Para decirte que así como tú estás, que estás preso, que estás quebrantado, que estás herido, pues mi misión es que, mi misión es darte que buenas nuevas. Estás mal, pero hay esperanza. Hay esperanza de que te puedas levantar. Hay esperanza de que te puedas sanar. ¿Verdad? Ese es el mensaje de este hombre, que Dios le había dado la visión de que ese pueblo, a pesar de que estaba bien prósperamente, estaban desangrados, estaban empobrecidos, estaban enlutados. Porque oiga, no es que yo me vista bien y que es cómo está mi alma, cómo está mi espíritu dentro de aquí. Eso es lo que realmente va, ¿verdad? Ahora, hablando ahora, eso es lo histórico. Ahora, hablando en términos mesiánicos, ¿a quién se le aplica esa palabra? A Cristo, ¿verdad? Al Mesías, ¿verdad? Porque eso fue lo que vino a hacer el Mesías, eso fue lo que vino a hacer el Cristo, ¿verdad? Y de hecho, así fue que Jesús comenzó el ministerio en Nazaret. ¿Se acuerdan, verdad? En la sinagoga abrió este libro y dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Si yo pudiesen haber entendido lo que Jesús le estaba diciendo allí, hoy se ha cumplido esta palabra. Dios ha levantado al Cristo, ha ungido. ¿Para qué? Para quitarte la venda de tus ojos. Darte esperanza. Para que veas el camino. Para sacarte de la cárcel. Sacarte de la oscuridad, que veas el camino. Sacarte de la oscuridad. Darte gloria en lugar de Imagínate. Pero también esa palabra tiene un cumplimiento. ¿En quién? En nosotros. Nosotros ahora somos ¿qué? Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Usted sabía que usted es el cuerpo de Cristo en la tierra? Y usted tiene la misión que está describiéndose aquí. O sea, usted se ha convertido en un portador de esperanza. Aquí está el portador que Dios. Aporten aquí. Vamos a tomar un minuto. A tomar un minuto. Uy. Hemos convertido. Esperanza, vamos a la esperanza. Ay. ¿Cuál fue el peso de ¿Cuál fue el hermano? texto que vos leí? 14:31. Roberto. La vida. Yo te acompaño. Me hace una pregunta que es muy importante. Yo la puedo agotar en mí. La esperanza sigue siendo esperanza, pero yo la puedo hacer a la vez. Yo la pago ahorita lo digo. La alegoría de piedra que chocan contra piedra. El faro va a seguir transmitiendo la luz. Tú estás en el mar y el faro va a estar ahí y va a estar transmitiendo. Tú eres el que quita la visión del faro.
Si tú miras para otro lado, que va a haber la oscuridad. Pero si tú tienes tus ojos puestos en el faro, dices, pues ahí está prendido. Pero sigo existe allí. Prosigo adelante. Si yo desvío mi vista, voy a ver que es oscuridad. Por lo tanto, es importante que ustedes pongan atención en los pelos. Mira, me ungió Jehová. O sea, Dios me separa, Dios me unge, Dios me dota de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Fíjate el propósito de lo que Dios hace en nosotros. ¿Ok? Dios te dota de todo esto. ¿Para qué? Para que prediques buenas nuevas. Para que lleves la palabra. Buenas nuevas. Palabra de esperanza. ¿Para qué? Para que vendes. Y Dios te da que la medicina para poder hacer eso. ¿Ok? Dios te da los esparatrapos, ¿verdad? Para que puedas vender. Te da que el antibiótico para que puedas sanar, ¿verdad? Son los recursos, ¿verdad? Dios te manda a publicar para libertar todas esas cosas, ¿verdad? Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Usted sabe dónde viene eso? ¿Usted sabe cuál es el año de la buena voluntad de Jehová? ¿De dónde viene eso? ¿Se acuerdan del año del jubileo? ¿Qué era el año del jubileo? El descanso. Dale. Cada cierto tiempo, cada 50 años. 50 años había, se declaraba un receso de las deudas y se declaraba un receso para la tierra para que descansase. Se tocaba trompeta en todo el pueblo. Y ese año 50 se convertía en el año donde había que perdonarle las deudas a todo el mundo. Cada 50 años. Cada 50 años. Se llama el año del jubileo. Y la tierra tenía que descansar por ese año. No se podía sembrar la tierra. La tierra tenía que descansar. Y si tú eras esclavo, tu dueño te tenía que dejar ¿qué? Libre. Los esclavos cobraban libertad. Las deudas se zanjaban. Por lo tanto, ese era el año del jubileo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. El año del jubileo. Permiso. Ajá. El esclavo era libre por un año y después volvió otra vez. No, era libre. Era libre. Acuérdate que en Israel los esclavos eran básicamente por obligación. Eso era antes. ¿Entiendes? Eso era. Por lo tanto, ese año eran libres. Si tú querías volver otra vez, de hecho, tú tienes el poder decisional de quedarte con quién, con tu dueño, con tu amo, ¿verdad? Y acuérdense que los esclavos eran bien tratados. La mayoría, ¿verdad? Estamos diciendo que, ¿verdad? Pero la mayoría eran bien tratados y la mayoría eran esclavos por necesidad, porque tenían poco, ¿verdad? Y los endeudaban. Este era uno de los pecados que había en esta nación, porque los ricos oprimían a los pobres y los obligaban a esclavizarse. Muchos eran esclavos por necesidad. La mayoría. No dieron de comer. La mayoría, pues Eran usureros. Por lo tanto, ahora fíjate que hay una palabra bien importante. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Por qué Dios compara al hombre de Dios, al creyente, con un árbol? ¿Por qué con un árbol? ¿Qué características tiene el árbol? Dura mucho. Okay, el árbol dura mucho. ¿Qué más? Crece. Da fruto. Crece. Echa raíces. Da sombra. ¿Qué más hace el árbol? Da fruto. ¿Qué más hace el árbol? Mantiene el terreno. Provee oxígeno. Purifica el aire. Purifica el aire. Purifica el aire. Sus hojas son para medicina. Todo lo que hace el árbol. Da fruto, medicina, purifica el aire. El terreno lo nutre con sus hojas. La leña. Sombra, da cobijo para las aves. O sea, un árbol, el creyente debe ser como un árbol. Y el que no dé, lo quema. Lo dice. Bienaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Y todo lo que hace se prospera. Todo lo que hace prosperará.
muestra el creyente como un árbol de justicia. Pues eso es lo que Dios hace. Dios hace con nosotros. Dios se mete en nosotros, nos unge con su espíritu y pone esperanza, me restaura. Pero ¿se queda la cosa ahí? No. Ahora yo me convierto en instrumento de esperanza, en portador de esperanza para el que está a mi alrededor. Y mira lo que dice la palabra de ahora en adelante, del 4 en adelante. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde estamos? En Isaías 61. Dale, tú lo tienes. 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fíjate, la repercusión, la magnitud de lo que Dios puede hacer con nosotros. Usted sabe lo que puede implicar una palabra de esperanza a una persona que a lo mejor usted no conoce. Restauración. Tiene un efecto multiplicador ahí. Mira lo que dice ahí. Por naciones. Esa palabra que tú le dices a alguien que a lo mejor tú la tiras y no ni te imaginas. Ni te imaginas lo que puede hacer. Dice la palabra que puede edificar ruinas antiguas, levantarán asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas y escombros de muchas generaciones. Imagínate lo que puede hacer una palabra. Y yo estoy casi seguro que la mayoría de nosotros, ¿cómo llegó Cristo a nuestras vidas? Por una palabra que alguien nos dijo. Una palabra que a lo mejor en ese momento me resultó un poquito atravesada, pero llegó. Hizo que yo la meditara y la considerara. Y esa palabra siguió llegando y siguió ahí inquietándome. Y esa palabra trajo un poco más de inquietud, ¿verdad? Hasta que llega un momento que uno dice, ahora entonces uno dice, pues déjame tratar. Ahora entiendo. Déjame tratar si esa palabra es verdadera. Déjame darle una oportunidad. Fíjate que atrevidos somos nosotros. Déjame darle una oportunidad a Dios, a ver si es verdad que Dios. Somos tan humildes que y Dios es tan caballeroso y dice, pues te voy a coger el reto. Y ahí es que Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y ahí es que Dios empieza a restaurar las ruinas antiguas por una palabra que me dijo una persona. Pues usted se convierte en portador de palabras de esperanza. Ajá. La experiencia mía fue que yo fui una persona que yo cuestionaba a Dios y era, pruébame que Dios existe. Y 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 cambié la pregunta. Pruébame que Dios no existe, no podía probar eso. Y ahí comenzó un proceso en mi vida donde entonces, espérate, esto hay que averiguarlo. Esto hay que averiguarlo. No me voy a quedar cruzado de brazos. Y gracias a Dios. Pues, porque así que empieza Dios. Por una palabra que te dijeron y que te soltaron, eso como que te inquietó. ¿Entiendes? Y así empezamos todos nosotros. La experiencia de cada uno de nosotros es más o menos parecida a esa, pero fue por una palabra que llegó a nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, el versículo 5 y 6, ¿quién lo tiene? 5 y 6, vamos a ver. Sí. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis su... Ok, vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos los beneficios que vamos a tener cuando verdaderamente seguimos la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, Dios te está diciendo ahí, dedícate a lo que yo quiero que tú te dediques. ¿A qué? A ser sacerdote de Dios. ¿Y qué hace el sacerdote de Dios? Intercede a favor del pueblo, enseña la palabra. O sea, dedícate a ¿qué? A ejercer el ministerio que yo he puesto en tus manos. De lo demás yo me encargo. Una pregunta, hermano. De lo demás yo me encargo. Yo me voy a encargar de proveerte la provisión que tú necesitas. Búscame primeramente, yo me encargo del resto. Eso es lo que dice ahí. Y extraño. Exacto. Ya han entrado. Pues exacto. Exacto. O sea, Dios se encarga de proveerte. Dios quiere que tú te dediques a ser sacerdote.
a restaurar ruinas antiguas, a levantar asolamientos primero, a levantar los escombros. Yo me encargo del gesto de proveerte. En este momento histórico, tú dices que el pueblo estaba en opulencia. En opulencia. Ahí, al garete, como dicen los muchachos ahora. Pero Dios le transmite a Isaías lo que va a suceder, durante el cautiverio babilónico. Esta es una advertencia a lo que va a ocurrir. Ya está dando Dios la esperanza antes que ocurriera. Él está viendo a lo que va a llegar Israel. Israel va a llegar a un cautiverio. Jerusalén será destruida. Me imagino que fue objeto de muchas burlas. Este hombre está loco. Caía bien a la gente. Él dice, este hombre está loco. Estaban viviendo en una constante de si ellos estaban en opulencia, que iban a creer ellos que esa nación iba a caer en cautiverio. Y mucho menos que Jerusalén fuese destruida. Ahí estaba el templo de Dios. Ellos creían que el templo de Dios era intocable. El verso 2 lo dice. Perdilo. Mira, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero ahí no fue que nos quedamos. Pero sigue, y el día de la venganza de nuestro Dios. O sea, que el Evangelio es predicado para testimonio, para los que vamos a creer en Jesús, y para condenación para aquellos que no han. Tiene doble repercusión. ¿Entiendes? Doble repercusión. Entonces aquí esta profecía va dirigida al pueblo de Israel, que va a pasar por un proceso de bienestar, de prosperidad, de bendiciones, pero también va a haber la venganza del Señor contra toda maldad, contra todo pecado, contra toda iniquidad. Y va a sacar eso de raíz para que todo el pueblo de Dios se goce. Y él le deja ver eso a Isaías. Isaías ve eso en el futuro, ¿verdad? Que esa nación va a ser casi destruida, pero de esos escombros Dios la va a levantar. Su pecado tendrá consecuencias. De ahí es que viene la esperanza. De ahí es que viene la esperanza del profeta. No todo era color, ¿verdad? Oscuro para el profeta. Había palabra de esperanza. Por lo tanto, hermano, yo tengo una inquietud porque dice que tenemos llamado árboles de justicia. El árbol se conoce por su fruto. Por ejemplo, el árbol de aguacate, eche es aguacate. Ese es un árbol de aguacate. Ese es un árbol de pera, de manzana, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a ser llamados árboles de justicia. Entonces nosotros tenemos la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Por eso el apóstol Pablo decía, no ya yo, sino Cristo Jesús en mí. Porque Dios a quien ve en ti es a su Hijo, a Jesucristo. Y por Él somos justificados, por Él gozamos de esta esperanza, por Él somos salvados, por Él vienen los dones y los beneficios que el Espíritu Santo nos ministra a cada uno de nosotros. Él es un package. En Cristo Jesús tenemos todo ese package de buenas nuevas. Porque cuando Dios consuela, dice aquí, es algo que tengo aquí, ¿verdad? El quebranto del corazón. Mira, Dios usa el don del Espíritu Santo, unas lecciones que nos están dando últimamente los martes. La libertad a través de la palabra de Dios nos llena de su Espíritu. Quédense ahí en Jerusalén, que yo voy a mandarle que al Espíritu Santo para que vayan y pregonen esta vez, y en mi nombre van a echar fuera demonios. Los demonios tienen corazones quebrantados, rotos, desesperanzada mucha gente, y a eso es que Dios nos ha enviado. Mire, lo que pasa es que el ser humano pone una apariencia que simula la verdadera condición. Pero si usted viera a través de esa condición y viera el corazón de cada uno, se da cuenta de esa condición. Una fachada. Una fachada.
Pero usted no hace más que profundizar un poquito, usted se da cuenta que esa persona se abre y se derrama delante de usted. ¿Me entiende? Pero tienen esa máscara puesta. Pero dentro de eso hay quebrantamiento, hay heridas, hay dolor, falta de esperanza. Y por eso es que hay tanta tragedia. El dolor. Mira, el gran combo de Puerto Rico, hermano, canta una canción que dice: todo aquel que anda de noche arrastrando la cadena lleva en el pecho un dolor y va ocultando una pena. Mira para allá. Milonga sentimental se llama. Pero hablando de la... Y es verdad. Es la verdad. ¿Quién no arrastra una cadena? Nosotros arrastrábamos esa cadena. ¿Y Cristo quién hizo? La rompió. Exacto. Nosotros llevábamos una pena y un dolor que solamente Dios y tú la conocías. Porque nosotros nos ponemos la careta de alegría, pero por dentro, como decía Javier Solís cantando una canción, el alma rota, el gran Garrit. Sí, yo voy a pasear, voy a darme buena vida. Pero entonces quiso buscar consuelo en un psiquiatra, en un psicólogo, o en un buen de esta gente que orientador, consejero, y le dijo, bueno, ve donde Garrit para que te divierta y te goces y seas feliz. Y le dijo, no, chicos, motivador, ese Garrit soy yo soy ese gran Garrit. Mira lo que dice el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Estoy refiriéndome a algo de justicia, ¿verdad? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Para anunciar, o sea, todo eso es para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el propósito de todo lo que Dios dice antes de eso. ¿Sabes qué, hermano? Esta semana yo estuve buscando un nuevo teléfono que me asignó la compañía en otro edificio nuestro, el First Bank, y vi una persona que hace tiempo que no veía. Inmediatamente se me acercó y me dice, si tú supieras que te veo y me acuerdo en que tengo que hacer algo por mi vida en la iglesia. Obviamente, lo que está diciendo del árbol, el árbol también tiene un afecto de que se puede distinguir, y no me estoy dando golpes yo. Es que la gente reconoce quién tú eres y va a recurrir a ti, es que Dios te da la oportunidad de decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer. Correcto, porque el bien usted, la esperanza que usted tiene en Cristo, él la vio, porque él dice, oye, él está buscando a Cristo. Exacto. Pues eso es lo que me hace falta. Y ahí mismo uno coge y le dice, busca al Señor. Exacto. Sí, hermano Víctor, también a pesar de que el hombre está en ruinas, en dolor, pero también dentro de él anhela y desea la libertad, que muchos buscan en el alcohol. Ese es el clamor. Ese es el clamor. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa necesidad, y por eso es que nosotros tenemos que tener la urgencia de poder intervenir. O sea, aunque nos presenten una fachada de felicidad, de supuestamente prosperidad, detrás de lo que hay es otra cosa. O sea, y nosotros tenemos que tener ¿cómo se llama eso? El discernimiento espiritual, la sensibilidad de poder llegar al corazón de esa vida. Eso es así. Eso es así. Sí, que el mundo es bien engañoso porque te enseña otro tipo de una supuesta libertad. Exacto. Y supuesta libertad es un libertinaje, que tú hagas lo que te venga en gana, pero no te habla de las consecuencias. Exacto, y no lo hace feliz. Entonces sí, pero lo malo de esto es que una vez tú crees que tienes libertad y haces uso de esa libertad, pues te estás peleando con el enemigo. Es como el que se tira de un edificio, tomó la decisión de tirarse del edificio, ya no puede hacerle más nada, ya está a merced de la fuerza de gravedad. Puede patalear por el camino, puede gritar, puede llorar, puede hacer lo que quiera, pero de que va para abajo, eso no se lo quita nadie, que se va a estrellar, que se va a estrellar. Y así es el pecado y sus consecuencias.
Pero el mundo te presenta una cosa engañosa. Esta cosa, tú eres libre, tú puedes elegir. Mira que como eso es aleluya, está yendo, le hacen caso a un pastor que le quita los chavos, que le quita los diezmos y toda esa chorra de cuentos. Y dice, no es verdad, libre soy yo, que si me quiero dar 10 palos, voy 10 palos. Si me quiero fumar un moto, que hago eso, si quiero acostarme con una hembra que me ha puesto. Pero todo eso son entrampamientos. Y el enemigo que no te habla de eso, te habla de la supuesta libertad que tú tienes. ¿Es así? Eso es así. Ese es el engaño del pecado. El engaño del pecado. Ok, vamos al 7. 7 al 9. Vamos al 7 al 9. ¿Quién lo tiene por ahí? En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Sigue, hasta el 9. Porque yo, Jehová, amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y de nuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Fíjate, a mí estos 3 versículos se me parece mucho la experiencia de Aarón. ¿Cuántos recuerdan la experiencia de Aarón? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuál de ellos? ¿El becerro? El becerro, ¿verdad que sí? Aarón, hermano de Moisés, fue llamado junto con Moisés ¿para qué? Para llevar ese pueblo de ¿dónde? De Egipto a la tierra prometida. Y Dios, Aarón era el portavoz, la boca de Moisés, ¿verdad? Pero Aarón cometió un error. Un error garrafal. Complació al pueblo en qué? En sus qué? En sus deseos. Y él cayó en eso. Y vino Juan. Y hizo un becerro. ¿Y fue qué? Fue deshonra para Dios. Fue confusión para él. Más sin embargo, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con Aarón? Lo restaura. No solamente lo restaura, sino que lo convierte en ¿qué? En sumo sacerdote. Lo viste con vestiduras ¿qué? Sacerdotales. A él y a sus hijos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mira, dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, ¿qué va a hacer Dios? Os alabarán en sus heredades y por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. O sea, yo te voy a bendecir doblemente. Si a quién era que se le daba doble porción, ¿a quién era? Al primogénito. Era el primogénito que se le daba doble honra, doble porción, ¿verdad? De la herencia. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios, nos restaura a ese nivel, ¿verdad? Y por eso es que él dice, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo vieren reconocerán que son que linaje bendito de Jehová. O sea, lo que Dios hace con Aarón y con sus hijos es que es inverosímil. Y es lo que Dios hace con nosotros. Por eso es que Pablo dice, lo vil del mundo es lo que escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Pedro, el gran Pedro, se atreve a decir que tú eres que el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Fíjate, lo dice Pedro, no lo dice Pablo, porque si lo dijera Pablo, no dijera, pues está bien porque Pablo era el apóstol de los gentiles, pero que lo diga Pedro. Que lo diga Pedro. Hasta donde Dios lleva al hombre, ¿verdad? Un hombre que se estaba oponiendo a que los gentiles entraran en el evangelio, pero que lo diga Pedro es grande. Por eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando yo tenía experiencia. Nos viste de sacerdote a nosotros que somos gentiles delante de Dios. Eso es lo grande de la gracia de Dios, ¿verdad? Seguimos, vamos para el 10. El 10 al 11, ¿quién lo tiene? El 10 al 11, y ahí terminamos. Me gozaré en Jehová.
Espérate, vamos, léelo loud and clear. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ok, mire qué palabra tan hermosa, esa palabra de esperanza tan hermosa para nosotros. Mira lo que dice ahí. En gran manera yo me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. O sea, eso es lo que ha hecho Dios. Cristo y la iglesia. Si usted búsquese Zacarías 3, del 1 al 5. Lo renovó completo. Búsquese Zacarías 3, del 1 al 5. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Y alguien que me consiga a Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22. Ajá. Dice la palabra que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Eso es buena. ¿Ah? Eso es buena. ¿Y de Zacarías cuál era? Zacarías 3, 1 al 5, ¿qué dice por ahí? ¿Quién lo tiene por ahí? William. Dice, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Sí, al 5. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, le reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ok, y Josué estaba vestido de vestidura. ¿De quién está hablando? ¿Quién era Josué? Josué era el sumo sacerdote. Y Satanás que lo estaba acusando porque estaba vestido de vestiduras viles delante del ángel de Jehová. ¿Y qué pasó? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ok, mira que he quitado de ti las vestiduras viles y te he vestido con vestiduras de gala. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Me quitó el ropaje viejo, ¿verdad? Ropa vieja. La ropa vieja. La engarrada, que yo creía que me quedaba bien. Porque, oye, nos creemos que la ropa que yo tengo puesta es la que me queda bien. Ah, y nos creemos que estamos bien. Eso es como el rey aquel que estaba, ¿qué? Desnudo. Y nadie se atreve a decirle a aquel que estaba desnudo. Excepto aquel nene que dice, oye, pero yo creo que está desnudo. Creemos que estamos bien vestidos y no sabemos que estamos desnudos delante de Dios, ¿verdad? En vergüenza. Pero Dios dice que nos viste, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5, 22? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. En la justicia y en la santidad de la verdad. Ese es el vestido que Dios nos pone. que nos pone. Tú sabes lo que yo hice una vez, me gustaría, en otra iglesia, yo iba a hablar de ese versículo a unos matrimonios jóvenes. Y yo cogí, llegué y le pedí al viejo mío una de esas camisas que él pintaba, que estaba bien fea, y me fui así, obviamente debajo tenía otra camisa. Y entonces empecé a hablarle y ellos están asombrados por ver de la manera que llega a la iglesia. Y finalmente cuando se habló de la lección yo empecé a quitarme
esa camisa y quedé con la vestidura nueva, ¿no? Y elegante. Y así mismo es que Dios hace, ¿no? Necesito un ejemplo. De un ejemplo. De lo que el Señor estaba haciendo, sigue haciendo conmigo. Un ejemplo visual y ellos no miraron nunca. Pero mucha gente ve eso como que lo que le pasa a este y no están viendo en lo espiritual lo que tú quieres enseñar. Estoy seguro que eso nunca se le olvidó a él. Nunca se le olvidó, ¿verdad? Y el último versículo obviamente dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ese versículo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo ahí? Criatura nueva eres. Que Dios va a hacer que de ti salga fruto. Una criatura nueva. Dios va a hacer que de ti salga fruto. Y fruto abundante. 2020. Apetecible. Dios va a hacer que de ti salga fruto. Porque cuando tú estás pegado ¿a quién? Al pámpano. Acuérdate que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y el que esté ¿qué? El que esté pegado a esa vid va a dar ¿qué? Fruto abundante. Y Él va a hacer que de nosotros salga fruto. Y eso es una promesa del Señor. ¿Fruto de qué? Fruto de justicia. Los frutos del Espíritu Santo. A veces tú dices que yo no sé cómo se va a manifestar la mansedumbre en mí porque yo tengo ya este carácter. Dios va a hacer que tú seas manso. Dios va a hacer que de ti salga amor. Ese amor que a lo mejor a ti se te hace difícil manifestar. Ahí dice que Dios va a hacer que de ti salga ¿qué? El fruto del amor. Dios va a hacer que de ti salga el fruto de ¿qué? De la paz, el fruto de la templanza, los frutos del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo ese versículo. Dios hará brotar de ti, dice, así como la semilla brota de la tierra, pues así yo voy a hacer que de ti que surja fruto. Por eso es que te llama árbol de justicia. Es una promesa de Dios hacia nuestras vidas. Dios nos hace productivos. Dios nos convierte de desiertos ¿a qué? A bosque abundante. Y es fruto que Él va a hacer brotar de nuestras vidas. Y lo está haciendo. Jesucristo te produce a través de nosotros. Por eso eres árbol de justicia, porque tú vas a producir no tu justicia, sino la de Dios en Cristo. Y va a fluir a través del poder que te ha dado el Espíritu Santo. Tú vas a proyectar a Cristo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la acusación del enemigo? Que tú eres estéril. Que tú no produces, que tú siempre vas a ser el mismo. Que tú no das fruto. Que tú no das fruto. Ese va a ser el mensaje que va a hacer el enemigo. ¿Verdad? Por eso fue que le leí el texto de Zacarías, ¿verdad? ¿Quitar de qué? Porque el enemigo va a estar acusándote. Dice, tú no das fruto, tú no das fruto, tú eres estéril. Pero Dios dice por otro lado que Él va a hacer brotar fruto de ti. Además, hermano, dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. ¿Quién los condenará? Cristo fue el que resucitó a favor de nosotros. Por eso, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Nadie. A ti nadie puede venirte porque pifiaste por ahí y va a venir a acusarte. No. El único que te puede acusar es ¿quién? Y Dios no te acusa tampoco. Porque ¿Quién te acusa? Ya te absolvió de toda culpa. Eso es como la mujer, dice, ¿quién te acusa? Ninguno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Y mirando a la ilustración del padre con el hijo pródigo, él hizo una fiesta, lo recibió, lo abrazó, hizo una fiesta, lo coronó, lo vistió. ¿Qué más? Y así era. Parece que tenemos que tener claro, lo que es la esperanza de vida en nosotros. Precisamente por eso, por lo que él acaba de decir. O sea, si yo estoy seguro de quién yo soy y en quién yo he creído, nadie me puede venir aquí a meterme los mochos. ¿Vale? Si tú no estás seguro, ¿vas a qué? Vas a temblar, las rodillas van a temblar, te vas a maquiar. Pero si tú estás seguro de ti mismo y de la misericordia de Dios en tu vida, tú no vas
Tú no vas a ceder. No le temes a nadie. No retroceder. ¿Entiendes? Y esa es la esperanza. Por eso es que nuestra vida está que en el ancla. Que es la esperanza. Hermano, yo quiero dar un testimonio, un momentito breve. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo me preguntaba, cuando estaba en mi niñez espiritual, porque todos pasamos por la niñez espiritual, que nos comportamos como mundanos. Porque el niño en Cristo, aunque es justificado por Dios en Cristo, se comporta como un mundano. Y si no se comporta dentro de sí, está librando una constante batalla y lucha y problemas y situaciones que si el pastor te conoce realmente como tú eres, o los diáconos o algún miembro te conoce realmente como tú eres, te manda para el infierno. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo predico la palabra de Dios, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo doy todo, Señor, pero tengo un conflicto dentro de mí tan bravo que me dice que yo no he cambiado nada más es una apariencia externa, una pantalla, un una ritualismo, una religiosidad lo que yo estoy viviendo. Señor, basta de esto, yo no quiero. ¿Ah? Una vez yo salí de mi trabajo y me entró una concupiscencia que yo veía a una mujer y yo quería tener algo con esa mujer. Ya, en mi corazón, ese deseo, ya, ay, Dios mío. Y yo llego a la iglesia. Y cuando yo llego a la iglesia, hermano, como yo era un hombre de oración, de ayuno, de predicar la palabra, bueno, era un gigante según ellos y según yo, ¿no? Entonces, si me siento un hermano al lado, y digo, oye, voy a sentarme al lado del varón de Dios a ver qué se me pega. Yo dije, Dios mío, ¿qué se te va a pegar? Mira, hermano, nosotros pasamos por eso. El que no haya pasado por eso, entonces no ha vivido su niñez espiritual. El niño en Cristo siente envidia. El niño en Cristo siente rivalidad. Si ve un predicador que está, no, ese no es, no debe estar ese ahí, quien debe estar soy yo. No me gusta, yo estoy de acuerdo con fulano, con pereceo, con teneo, ¿entiendes? Entonces yo tenía ese conflicto, hermano, y esa lucha, porque yo decía, vale, la verdad es que yo sí soy un fariseo de verdad. Entonces fui a una campaña en Ecuador, y allá en Ecuador de repente Dios me abre los ojos del entendimiento, hermano. Y yo digo, wow, Señor, qué bueno eres tú. Y me dijo, mira, sí, tú eres una nueva criatura. Sí, las cosas viejas pasaron. Sí, todas son hechas nuevas. Pero Señor, pero yo ¿por qué tengo estas luchas tan constantes, tan frecuentes? Me dijo, bueno, tú eres un niño en Cristo Jesús. Tú eres un niño en Cristo. Y es verdad, hermano. Los niños en Cristo se comportan como cuando usted lee el libro de 1 Corintios. ¿Ah? ¿Usted no ha leído el libro de 1 Corintios? Bueno, un niño en Cristo. Pero tú vas a ir creciendo porque si eres hijo, Dios te va a disciplinar, Dios te va a corregir, porque Dios quiere que tú seas participante de la santidad. Porque Él es santo, tú tienes que ser ¿qué? Santo, pero Él te va a llevar en ese proceso y te va a ir perfeccionando, te va a ir limando, tú sabes, no con el viejo, Dios no está trabajando con el viejo hombre, Dios está trabajando con el nuevecito, pero ese nuevecito está en una niñez, y en esa niñez hay unos que son más dóciles que otros, hay niños que son más dóciles que otros, y son más obedientes, sufren menos, pero hay niños que son tercos, que son, vale, no quieren entrar, se les es difícil, eso es decir,
hermano, ¿cómo está todo? Es una lucha, una prueba. ¿Y cómo está? Ay, Dios mío. Pero para Dios no hay nada imposible. Voy a cerrar con este versículo. Voy a cerrar con este versículo. Porque tiene que ver mucho con lo que él dice. Escuchen bien este versículo, hermano. 65:17 dice: He aquí, yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, Dios crea todo nuevo. Tú eres, nosotros somos que nuevas criaturas en el Señor. Y aunque el enemigo nos ponga pensamiento de que estamos estancados, que no estamos progresando, eso no es verdad. Dios está haciendo su obra, y el que comenzó en vosotros la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. El enemigo va a estar hasta el último día. Hasta el último día. No importa cuán torpe y cuán cabezones sean. Yo vi un predicador